Buenas tardes, mi nombre es Alicia Becerra y el día de hoy estaré hablando acerca de la violencia de género, más específicamente la violencia de género a partir del análisis que realicé después de hacerle las preguntas a mis compañeros. Una pequeña introducción acerca de lo que es la violencia de género. La violencia de género es un tipo de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas basada en su orientación o identidad sexual, sexo o género. Este tipo de violencia impacta la identidad y el bienestar de la persona afectada. La primera pregunta de análisis fue ¿cuál es la percepción de los entrevistados sobre la violencia de género? En mis resultados puse que ambos pudieron reconocer que la violencia de género es un problema, número uno, que es un problema real y número dos, que es un problema que llega a suceder cotidianamente. Coinciden en que esta es una forma de violencia que afecta principalmente a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBT. Uno de ellos considera que muchas veces este tipo de violencia se manifiesta de manera un poco más sutil o normalizada en la sociedad. Em, sí pude notar que uno de ellos tenía un conocimiento un poco más extenso, con detalles un poco más a fondo, y mi otro compañero también tenía conocimiento, su conocimiento no era nulo, pero sí era un poco más general. La segunda pregunta de análisis fue que si supieron relacionar estas problemáticas con situaciones que se presentan en el contexto escolar. Puse que sí. Los dos pudieron hacer la conexión entre la violencia de género y situaciones que ocurren en el ámbito escolar. No porque les haya sucedido a ellos personalmente, sino porque tuvieron pláticas con amigas que les contaron de ciertas situaciones que llegaron a pasar, o cosas así, como por ejemplo el acoso entre estudiantes. A veces hay estereotipos y que muchas veces hay falta de protocolos para atender este tipo de casos de discriminación y violencia. Y también uno de ellos señaló que muchas veces ese tipo de actitudes o discriminaciones, violencias, pueden llegar a pasar desapercibidos por personal docente o administrativo. La siguiente pregunta de análisis fue si los entrevistados sabían la diferencia entre feminicidio, homofobia o lesbofobia. En mis resultados noté que sí. Los dos pudieron decirme claramente qué era el feminicidio, qué era la homofobia y qué era la lesbofobia. Me dijeron que el feminicidio es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, mientras que la homofobia es el odio hacia las personas homosexuales. Igual con la lesbofobia, la lesbofobia es igual el odio hacia las mujeres homosexuales. Entonces, sí, sí me pudieron decir claramente, o sea, distinguir la diferencia entre qué era cada uno, qué era el feminicidio, qué era la homofobia y qué era la lesbofobia. La siguiente pregunta fue si estaban conscientes de que los anteriores son casos de violencia de género. En pocas palabras, sí, em, pudieron reconocer que el feminicidio es una forma de violencia, el, la homofobia igualmente, una forma de odio, de violencia, la lesbofobia igualmente, una forma de violencia. Entonces, sí, sí comprenden el alcance del término. La última pregunta fue que sí es, crees que es importante informar a la comunidad escolar sobre el tema y de qué manera lo harías.
Em, si es importante, sí, claro que sí, es fundamental informar a la comunidad escolar sobre la violencia de género para poder fomentar una cultura de respeto, de igualdad, de prevención. em, y la manera en la que se podría hacer es implementando talleres interactivos, campañas informativas con materiales visuales, charlas con especialistas, recalcando la palabra especialistas, personas que se dediquen a informar, a, a hablar de este tipo de temas, cómo podemos evitar este tipo de cosas. Sí, charlas con especialistas me parece que es una manera muy buena para poder informar a la comunidad. Y un punto extra que se puede implementar es capacitar al personal docente, al personal administrativo, a que pueda detectar y actuar en este tipo de situaciones para saber de qué manera, cuál es la manera correcta de, de tratar con este tipo de situaciones, vaya. Y aquí está mi evidencia. A la izquierda podemos ver Leonardo, es la primera persona a la que entrevisté, y a Ángel, que es la segunda persona a la que entrevisté. Y aquí están las referencias, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.